Sí, claro. Por eso, o sea, un edificio es un acto de habla también. Si lo llevamos al extremo semiótico. claro. Entonces, bueno, resulta que estas proposiciones, como provienen del arte, todo lo que es en el arte funciona con principios de proposiciones verosímiles. Esta es la clave. ¿Qué es verosímil? Que solo es válida en un contexto determinado. Tiene valor de uso. Solo en el contexto. Es decir, cada proyecto, los principios de cada proyecto solo son válidos en ese contexto físico, geográfico, sociocultural. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo obvio esto, creo que estoy trabajando con axiomas o principios universales, y ahí es donde caigo en lo que les dije, el fascismo universalista o funcionalista. Y eso es lo que dice Montreal también habla de la dimensión social, que es necesario que se recupere para que eso tenga validez. Sí, exacto. O sea, tú no podemos seguir, No no podemos ver la arquitectura como si fuese una ciencia dura. O sea, tiene sus elementos de ciencia dura, pero no es todo, no es toda ella un planteamiento cientificista. Y si es científico, lo es en el sentido de la composición, de la retórica, que es un tipo de lógica. Eso es lo obvio. La retórica no es un cuento, digamos, de cómo ornamentar los discursos. No es un cuento de simplemente hacer las cosas bonitas. Es un tipo de lógica. Eso lo dije a Aristóteles. Es el tipo de la lógica del arte. Es decir, que el arte se resuelve con un tipo de lógica y la ciencia se resuelve con otro tipo de lógica. Entonces estoy aplicando un tipo de lógica a un objeto que no le compete. No puedo usar lógica científica para aplicársela a una pintura. ¿Hasta dónde va a llegar? Simplemente decir la composición de los pigmentos. Pero no poder hacer referencias discursivas sobre la pintura, porque entonces el científico dice, pero ¿en qué te basas esto? ¿Por qué te basas tú? Entonces hay una serie de elementos que pueden ser, digamos, que son muy forzados para estudiar el arte. Pero hoy no necesariamente la ciencia está separada de la arquitectura. Es que hay, eso va más adelante, es que hay unas etapas donde cada uno de estos tipos de lógica, pero luego la lógica general no es totalmente científica, es una lógica de composición. Entonces, esto es lo primero. La clave verosímil me alumbra. ¿Qué es arquitectura? Desde la perspectiva de Heidegger, que parece ser una de las más sólidas en la definición de la arquitectura después de Vitruvio, que habla de esas famosas tres partes, utilitas, firmitas, venustas. ¿Qué es arquitectura en Heidegger? Es una combinación de pensar, de proyectar el habitar a través del construir, o viceversa, proyectar el construir a través de un habitar. Y por eso es un asunto dialéctico. Entonces, ¿cómo lo explico? ¿Cómo explicamos de manera simple Heidegger? ¿Por qué dialéctico? Porque hay una respuesta. Porque puede ir en un sentido o en otro. Y siempre una combinación de dos. Y puede haber una síntesis luego. Y luego lo puedes hacer en cualquiera de los tres sentidos. El edificio sería la síntesis. El edificio, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de una de las dialécticas. Entonces Montañola dice que hay tres dialécticas en la arquitectura. Entonces por eso le dijeron, alguna gente que intentó estudiarlo dijo que estaba loco. Que eso no se entendía. Entonces, básicamente lo siguiente, cuando yo voy a hacer un proyecto, yo tengo que dibujarlo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, hago una cosa muy fea, una losa espantosa. Y cuando estoy dibujando esto, empiezo a pensar. Entonces, construyendo, empiezo a pensar la arquitectura. Entonces yo empiezo una pared, friso,
empiezo a pensarla, a imaginar cómo está construida, construyendo, la pienso. Pero ¿qué pasa cuando yo agrego aquí un sujeto? La estoy habitando. Habitando, la construyo. Habitando la construye. Claro, porque estoy viendo, mira, esa viga está muy alta. No, el que está muy alto es el tipo. Esta es la escala que quiero. Entonces empiezo, la escala humana. Entonces, habitando, no se puede construir sin habitar, dice Heidegger. No puedo construir esto sin pensar en el tipo ese que metí ahí. Pero aquello de que el espacio no existe si no hay nadie allí, ¿no? Claro, si no, ¿a quién le estoy haciendo? Si no hay alguien a quien referenciarse. ¿Para quién es eso? ¿Un perro o una Sí, persona? entonces, Pero eso lo dice Sevi también. un tipo de dos, Se ve que es un puñal de serio. pero es un tipo de 2 metros. ¿Quién es ese? O el edificio mide de una altura. Pero eso no es como la escala de la arquitectura. Ajá, pero Víctor, entonces, el libro no dice nada. fíjense, vamos a ir por partes. No Heidegger dice, Claro. no se puede El libro habitar no dice nada de lo que sin construir. Es decir, Pero entonces cambió el utilitas por lo que él llama Yo habitar, sé, lo que yo escaneé lo que hay. probable. ¿no? Bueno, no, esto es otra triada. pero hay otros Esto libritos. es otra triada, otra O triada. sea, debería No sé ser. si se conecta con la estética, lógica. Claro, porque proyectar ya no tendría parangón. Si proyectar más bien es la fusión de ambas. Es como pensar, ¿no? Más bien, parece. Sí, entonces pensar, habitar, construir se puede transformar en proyectar, habitar, construir. Pero entonces, ¿cuáles son las dialécticas? Fíjense. Heidegger dice, no se puede construir sin habitar. O sea, cuando dibujo, tengo que habitar el dibujo para imaginar, para construir las partes. Pero tampoco se puede habitar sin construir. Es decir, cuando yo hago arquitectura empírica, que agarro unos palos, construyo primero la cosa y después me meto. Entonces ya hay dos dialécticas. Claro, porque te metes después de lo construido. Después de lo Aquí construido. también hay un entrar en la Entonces, construcción. Heidegger, ¿qué es lo que quería decir? A ver. Van cosas elementales del oficio del arquitecto, pero como filósofo, que es enredado. Sí, porque en ese caso el que construye sería el que piensa. Sí. Sí, ¿verdad? Fíjate, vamos por partes. Vamos por partes, fíjate. El que, Claro. No es lo mismo que un Porque montaje. si el hombre primitivo llegó a la caverna y la caverna no la construyó. claro, el que construye, además de construir, sabe bien, está pensando. No es un orangután. Exacto. Pero entiendo Sí, que sí, piensa por el sí, teorista, sí, ¿no? sí. Entiendo que piensa por el teorista. El que está proyectando. Es que el que está construyendo está dentro del edificio. Nosotros te damos una vuelta que estamos adentro haciendo aquí el Cierra y pones afuera una mesa. No, pero hay una construcción mental también. Era aquí el ruido. Ese es el construir, pues, previo a erigir. Cogito, ergun, habito. Mire, vamos a enseñar el asunto. Fíjense, cuando él dice, no es posible construir sin habitar, está hablando del dibujo. Construir sin habitar. Está hablando del dibujo. La construcción mental, la construcción mental Cuando él dice, no es posible habitar sin construir, está hablando ya de levantar el edificio. Y cuando él dice, y obviamente para hacer eso hay que pensar. Claro. O sea, no puede ser un sujeto por cipotazo. inerme, ¿no? Entonces, claro, esa es la dialéctica que por un lado explica por qué nosotros dibujamos como arquitectos, porque estamos en eso, y por otro explica por qué nosotros hacemos diseño, se me fue la palabra, el pragmático, el empirista, el que mueve las cosas, que llega aquí y empieza, bueno, vamos a arreglar esto, o sea, estamos... Funcional, Sí, racional. se me fue porque es una de las clasificaciones de Broden, pero bueno. La puerta para acá y no para acá y quita la Sí, pared de entonces, aquí. es decir, por otro lado, ¿por qué construimos directamente manipulando las cosas? Entonces podemos hacerlo manipulando las cosas directamente o dibujando. Eso es lo que dice Heidegger, eso es el arquitecto. Claro, pero lo dice en un tono poético propio de la filosofía, tono casi mítico, para entender eso casi como un mito, esa historia de proyectar y habitar. Pero entonces,
esa dialéctica es lo que hace a la arquitectura interesante en el sentido de que una cosa puede remitir a otra y viceversa. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Que la única paradigma que puede explicar la arquitectura es el lógico, la semiótica lógica, porque es la que te permite hablar de interpretantes, interpretante del interpretante. ¿Por qué? Porque eso te podría llevar al signo intercambiable. ¿Qué es el signo intercambiable? Que de la triada vitruviana, por ejemplo, función, forma, estructura. Si un aspecto estructural, un aspecto funcional puede remitir, por ejemplo, un aspecto formal puede remitir a una función social. Entonces, la forma como significante puede ser un eco del significado de la función social. Entonces, el signo ya en arquitectura no es tan fácil de manejar porque no es estático, es decir, y de pronto una función puede ser significante de un tipo de estructura. Sí, totalmente. Entonces, Debería ahora ser. este es significado. Entonces, fíjense que cualquiera de los aspectos de la arquitectura puede ser significante y significado a la vez, intercambiable, porque puede transformarse en interpretante de otra cosa. ¿Recuerda? Entonces, eso es la complejidad de la arquitectura. Entonces, por eso es que con esta es la única semiótica que se puede abordar. Con la lógica. Sí, porque es lo que permite ver que hay interpretantes de signos y que puede irse profundizando el discurso cada vez más o se pueden ver cosas de diferentes puntos de vista. Pero para hacer, ¿qué exactamente? ¿Crítica, historia, teoría? Para hacer las tres cosas. No, para, y como instrumento de diseño. Sí, Para como saber instrumento qué es lo Yo que creo estás que como diseñando. instrumento de diseño Sí. lo más inmediato. Entonces, esto mismo le pasa al habitar, proyectar, construir. Es decir, cuando construyo, estoy vinculándome a un tipo de habitar. Cuando habito, estoy construyendo un tipo de forma. Cuando pienso en arquitectura, también estoy cohabitando y construyendo. Es decir, esa relación dialéctica es la que hace el discurso de la arquitectura polisémico y complejo. Entonces, de pronto hay un elemento que no cuadra, porque quizás no está bien pensado en ese discurso. ¿Representa qué? ¿A quién? ¿Quién está ahí? Entonces, digamos que esto es lo que trata de referir, que esos elementos se pueden intercambiar. O sea, un tipo construir puede ser un significante del significado de un tipo de habitar como significado, y un tipo de habitar puede ser el significante de un modo de pensar la arquitectura, el significado. Entonces, al final se dan cuenta que todos los signos son móviles. Entonces, solo los significantes son móviles y pueden ser significados a su vez. Entonces, eso hace que el discurso de la arquitectura sea una locura, es decir, de complejidad. Y probablemente los discursos de las otras artes, pero la arquitectura, como es el arte mayor, porque además de ser tridimensional, ser habitable, tener las cualidades de las otras artes pictóricas, escultóricas, etc., entonces tenemos más elementos para combinar. Entonces, fíjense eso. Esto nos lleva entonces a comprender que la arquitectura hay que analizarla con un procedimiento discursivo para entender su contexto, dónde está introducido cada elemento, a qué responde, con qué está haciendo juego, dialéctica, etc. Entonces, cuando lo comprendes así, dices, cuando yo hago una viga, no es una simple viga. Cuando yo coloco una escala, no es un simple tamaño. Es decir, estoy jugando con un juego de significaciones. Eso es lo que es, un juego de significaciones que se delatan unos a otros. Y entonces, ¿qué sucede? Esto sirve para entender el análisis arquitectónico. Si yo, por ejemplo, quiero empezar este edificio, yo me preguntaría por el signo de esta viga atravesada. Y eso me va a llevar a una posible postura ideológica del arquitecto. ¿Cuál podría haber sido? El funcionalismo. Y entonces, claro, después analizo la postura funcionalista y digo, bueno, los funcionalistas están en un fascismo de esta naturaleza, sin caer en un desprecio, sino simplemente decir,
ellos hicieron esto porque su sistema de proposiciones era extremadamente dogmático y eran estos. Resolver. Entonces ahí yo hago un análisis cuestionando la cosa, pero con fundamento, sin caer en juicio de valor. Decir esto es malo, bueno, si no, Ser peyorativo. no puedo hacer nada, no puedo hacer otra cosa con ese sistema de proposiciones. Pero no puedo entonces evaluar si es malo o bueno. ¿Ah? No puedo evaluar si es malo o bueno. Puedes decir si es adecuada o no para el contexto. Para el contexto, habitar. para la época, para el lugar, para la situación social, puedes decirlo, sí. No es adecuado. Pero sí, al final de un diagnóstico, no como una opinión a priori. No como una generalización esta que la arquitectura Tendría que funcionalista. ponerle otro modelo diferente al funcionalismo para decir que es Mira, bueno o es malo. La cosa es lo siguiente, ¿No? no se trata de decir lo funcionalista es malo, No. sino que es malo en un contexto. En otro contexto no. Y eso es lo verosímil. Eso es lo verosímil. Que la cosa es adecuada o no según el contexto. Entonces, Y fíjate, ahí se hace un poquito, porque incluso yo pudiera definir aquí un tipo, un duro de los funcionalistas, decir que esto ni siquiera, esto es una burla incluso al funcionalismo. claro, Pudiera decir. claro, sí, Incluso. sí, porque inclusive puede ser que el sistema de proposiciones que está utilizando el grupo de arquitectos o el arquitecto que hizo esto era insuficiente. No eran todos Ni siquiera- no eran todos los principios del funcionalismo, eran unos pocos. Y por eso quedó deficiente en el discurso. Pero entonces la idea es que yo no puedo evaluar nada fuera de su sistema de proposiciones. Yo puedo evaluar esto hablando de... Entonces ahí no viene la objetividad del crítico. Yo no puedo decir, esta arquitectura es terriblemente mala cuando le estoy pidiendo peras al olmo. Es decir, le estoy pidiendo a unos sujetos funcionalistas que me expresaran sensaciones, emociones, cuando ese no es el paradigma del funcionalismo. Bueno, hay un nivel de madurez Porque en el el que, funcionalismo, digamos, muy reducido. uno Se dice, queda corto. un nivel de madurez en el que uno dice, hay cosas que son horrorosas, pero yo no puedo decir que están mal, que son buenas, tienen unos aportes y unos principios serios, y Aldo Rossi, pues, por decirte algo. Sí. Así que son vainas horrorosas, pero son buenas. O sea, yo tengo que ser objetivo, acercarme a la objetividad en cuanto a planteamientos verosímiles, pues, o sea, Exacto. al contexto de decir, mira, sirve o no sirve. Yo puedo hacer travesuras de esa naturaleza. Decir, por ejemplo, a mí me parece que Aldo Rossi también no me gusta, pero no lo puedo, no puedo decir que es malo. Puedo hacer una travesura y decir que es mortuorio. Ah, bueno, sí. Es mortuoria. Pero es porque el contexto de su teoría proyectual es de arquetipos. ¿Y qué cree un texto que es un arquetipo? Es una cosa en el espacio que no la habita nadie. Entonces por eso es mortuoria, porque no lo habita nadie, porque es un templo. Y el mismo Rossi dice, los usos pasan, la gente pasa, lo que queda es la arquitectura. Entonces él está haciendo una apología al objeto y al arquetipo. Entonces por eso es que parece un cementerio. Porque tú no imaginas a nadie viviendo en ese espacio tan perfecto, un espacio de perfección. Entonces, pero eso me ayuda. Bueno, tenemos que conversar eso de los arquetipos, porque Claro. hay otras vinculaciones, Sí. digamos. Pero Entonces, eso me ayuda a mí a hablar de Rossi sin caer en un desprecio, sino diciendo, bueno, lo que pasa es que el asunto va por allí porque este es su modo de pensar la arquitectura. ¿Qué podemos decir de este edificio? No que el funcionalismo es malo, sino que probablemente el sistema de proposiciones funcionalistas que tenía el autor no estaba completo, era insuficiente. Porque hasta la emoción es un tipo de función generalizable. Entonces, ¿qué función va a despertar esto en mí? Entonces, pero si yo no tengo esa proposición en mi esquema proyectual, obviamente no lo voy a plantear, ni lo voy a resolver. Entonces, oye, ¿Qué pasó? ¿El calor? sí. ¿El calor o la reputación? ¿Cuál de las dos? sí. No le abran la puerta a los fariseos. La palabra sofista, porque Ahora sí pueden notar. me pueden disparar, si cabe. Pero entonces ahí, yo pudiera hablar en esa triada de que eso que te estoy diciendo es interesante, porque yo podría decir, entonces, como diría mi buen amigo del fallecido Steve Jobs, si no es eficiente no es bello. Bueno, sí, Steve Jobs podría estar metido en la definición clásica de belleza.
¿De qué ¿Qué sirve? función? Entonces, lo de Aldo Rossi no es eficiente, ni eficaz, ni efectivo. Pero es bello. Pero es bello. Es bello, otro tipo de paradigma, pero no es clásico. No, No, clásico no. Clásico no. Es otro tipo de paradigma. Sí, Pero es que probablemente también ahí asociado al está clásico, pero el no asunto igual. del contexto, ¿no? Estamos en Italia. Ellos, Sí, es verdad. ellos no se pueden deshacer De eso. de de esos su, arquetipos. de su patrimonio. Entonces, Exactamente. el patrimonio pesa más que el hombre. Entonces, cuando yo voy a cuestionar, lo que puedo decir es, este sistema proposicional no está completo. Pero entonces, tú y yo vamos a Italia y somos feos, o sea, nos desechan. Entonces, ¿A dónde habremos de ir? ¿A dónde debemos de ir? Sí, Australia. el día va y cumple con todos los Se parámetros. van a Australia, son las baleares de Australia. Sí, eso cumple con esos parámetros de... Una cariátide. Sí, No es de Grecia. Fíjense que pues, entonces así, cuando yo entro en este asunto de que es discurso, un contexto, una teoría del autor, ya yo me salgo de la doxa. Simplemente digo, mira, pero lo que es, pues sí, este es un edificio funcionalista, Claro. no puedo pedirle más, pero la función no la pensó en todas sus instancias. Ahí sí lo puedo cuestionar. Porque ve los límites. Porque si es funcionalista, porque no lo pensó en todas sus instancias. Entonces, Aún así, fallo, se quedó. entonces un socialismo reduccionista, entonces ahí sí puedo cuestionarlo, pero desde ese punto de vista voy a decir que no es adecuado. Porque le da- Esto lo pensó Heidegger, esta trilogía. Claro. ¿Qué alcance tuvo o sigue teniendo la arquitectura? Vigencia. Pues creo que es la definición más acertada de la complejidad de la arquitectura. Y vigencia. Sí. Sí, es lo más A mí me parece que es la misma triada, solo que le quitó estética y como quedó mocha le puso proyectar. Estructura, vale. Le puso estructura. proyectar, que eso es intrínseco de la arquitectura, porque Mira, función, la forma, puedes- La puedes estructura. asociar así. proyectar. Tienes que pensar y proyectar, Puedes ¿no? asociarlo así. Esto es lo interesante de hacer epistemología en arquitectura, porque tú puedes asociar modelos y decir, quizás proviene de aquí, quizás esto es lo mismo. Claro. Por ejemplo, proyectar es forma, habitar es función, No, proyectar es la crear. estructura. Lo que pasa es que la forma, recuerda que nace un sistema de composición, con una teoría, unas cosas. Eso es pensar la cosa. Pues sí. Y la estructura es la construir, agarrar, montar los palos, la cuestión, tiras la... Y la función obviamente es militar. Claro. Entonces tú puedes hacer asociaciones de modelos y decir, ah, pero sí es verdad, ahí llegué yo por aquí. Pero eso es un tema de tesis. Si tú me dices eso, tú lo dices aquí y parece ser una intuición acertada. Ahí está la tesis. Pero Una tienes que impertinencia. comprobarlo. O sea, no, tienes que comprobarlo. ¿Ah, sí? No te puedes quedar ahí. Tienes que ir a ver Heidegger qué leyó. ¿Alguien tiene dudas de lo ¿Qué que leyó he dicho? Heidegger? ¿De dónde sacó Heidegger esto? ¿Leyó Vitruvio Heidegger? Entonces tú empiezas a indagar y a buscar pruebas, que es la retórica, de que eso que tú dices, esa tesis, es real. Si no, queda como una interesante observación. Afirmación. Pero si yo quiero meterme epistemológicamente en ese tema, hacer la tesis. Así no El que hizo se... una tesis sobre Heidegger fue que después. La inspiración de Heidegger en Pero Vitruvio, en por acciones, ejemplo. en Bueno, acciones. La inspiración de Heidegger en Vitruvio, Claro. en la triada vitruviana. La inspiración de Heidegger en la triada vitruviana. Pero no, puede ser Entonces, no lo podría hacer como una pregunta. ¿Es esta trilogía de Heidegger? Trilogía Ya va, esa fue la clase de ayer. Pero la trilogía son películas. Bueno, esa es tu pregunta que genera el título de Sí, tu la tesis. primera parte sí. Esa es la pregunta que genera el título de tu tesis. Claro, Entonces, de esto que se va para el trata. objetivo, lo que va para el objetivo Sí, después. de esto se trata la ciencia arquitectónica, que yo asuma algo pero lo demuestre y que lo analice como discurso, porque si no lo analizo como discurso, voy a pensar que estamos trabajando con universales y los universales son los que han, digamos que, han provocado esa disociación con lo social, porque todo es particular. Entonces, yo quería mostrarles un sistema de proposiciones. A propósito de Wittgenstein, porque Ernesto le sugerí que se metiera con Wittgenstein, Oye, ayer vas a hacer una película de. porque resulta que, resulta que ¿De Wittgenstein? cuando ¿De su vida? Tú diste Sí, de su vida, el tipo sale con un pizarrón y el rayando. fascismo expresionista Una y el inglesa. fascismo Formal. academicista o universalista de ideas, ¿no? Ajá. Y el fascismo expresionista Son los formales, los formalistas. Pero esa terminología de fascismo... Eso es de Montañola. Sí, él no le para. Pero, ¿sabes qué? Voy a buscar un libro nuevo que no te lo donde él habla de otra cosa que no es. Tienes Entonces,
Entonces, a propósito del trabajo que van a hacer aquí, lo primero que hay que investigar es la biografía del autor. Porque es el trabajo de la materia. Sí, porque cada uno de ustedes va a ¿De tomar cuál autor? un caso de estudio. Y si toman el caso de estudio, tienen que estudiar al autor. Entonces, por ejemplo, puede ser película, Fenelón va a tomar una película. Cada quien puede tomar diferentes casos de arquitectura, Philip Johnson. Tienes que tomar un caso de arquitectura y luego estudias Philip Johnson. ¿Qué es lo que hay que primero que estudiar del discurso? El autor. En Aristóteles eso se llama el ethos, el carácter del autor. ¿Por qué? Porque eso va a definir su obra. Greimas tiene una teoría llamada semiótica de las pasiones, que dice que la lógica no es la que dirige los discursos, sino la pasión. Aristóteles también lo dice, que los hombres toman decisiones más por pasión que por razón. Exacto. Entonces, la clave para entender los discursos, las pasiones de ese sujeto. El patos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer primero? Estudian las pasiones de Philip Johnson. Una pregunta, por ejemplo, yo que estoy planteando un autor literario, pero la película que acompaña ese texto, estudio ambos autores, incluso... Tú vas a estudiar primero. Pero ¿quién es el Un texto textista literario. o el que inspiró la Es un libro, es el libro del maestro de Gómez. Yo quería estudiar el paratexto, o sea, la figura del paratexto cuando tú tienes el libro escrito y luego tienes la película y tienes el juego. Empiecen por la biografía, busca primero el caso de estudio, el libro, la novela. que seleccionar un nombre como Después, objeto de estudio, pero para hacer El autor, sus Un pasiones. análisis desde Pueden usar como texto contrastante. Claro, fabuloso. Listo. Pero en el camino de estudiar las A través pasiones de del esta autor, de herramienta pronto pueden ser alguna referencia a otra obra. del lenguaje. Pero tu caso Aplicárselas a la enfático obra. A es ver cuáles son el sus libro. cifras, qué es lo que dice. Exacto. Entonces, de ¿cuál es la evaluar clave obra a partir para despejar el iceberg función, forma, de la estructura, de luego lo vamos a ver en crítica? La cúspide es la pasión del las sujeto. figuras Si alguien, ¿quién va a estudiar un crítico? literarias Yo. utilizadas. ¿A quién? I don't know, really. Y más allá, Vayan diciéndome a ver para los distintos, necesito hacer las distintas sustancias. Eventualmente puede ser una pintura, una poesía. Sí, pero algo que te mueva, no busques algo que no estés muy interesado. sí, porque porque te te vas vas a ya a la mitad, sí. Algo que, arquitectura, sí, arquitectura, busca arquitectura. Bueno. Es un análisis semiótico. Vamos a hacer, ¿O qué es? no, un análisis retórico. Retórico. O sea, la retórica es un análisis compositivo de la obra. Es composición, la retórica es composición. Análisis compositivo de la obra. Yo ayer le planteé a la profe, buscándole la vuelta al asunto metodológico. Le dije que iba a hacer plantear un método de conceptualización arquitectónica partiendo de herramientas de composición, sin especificar, utilizando herramientas de composición, sin especificar si son semióticas, lingüísticas, porque va a haber un poco de todo, me imagino, ¿no? No se va a ir por una sola rama. Y le planteé la idea de hacer un ejemplo, de idearlo o de ejemplificarlo o con una obra, con algo, con un trabajo específico. ¿Qué pensaba? Me dijo que era chévere porque eso llegaba a ser un TEGA, un trabajo especial, pero de los de verdad, no de los que hacen aquí. La puerta, la puerta. Ese aparato yo creo que está conectado. No lo digo No, porque... Sí, porque cuestionamos lo que es el TEGA como tal y lo que se hacía aquí. Yo le dije que esa vaina no era así porque el TEGA aquí había que analizar, porque habiendo ruido en el resultado que planteaba, había que ver el proceso de la investigación y todo eso. ¿Y has pensado en un caso? Sí. Bueno. Hubo un concurso de arquitectura que están haciendo los alumnos míos. ¿Quieres tomar el concurso como caso de estudio? Claro, es un campus Para ver el universitario. proceso. Un campus universitario para ver el proceso. Entonces, en este caso, estamos viendo... O un edificio del campus específico para ir... Claro, porque... Lo primero que vamos a hacer es delimitar el objeto de estudio. Es decir, tu objeto es, en el caso de Fenelón, una película. En tu caso es un texto crítico. En el caso de Un edificio medieval. un edificio medieval. En
En el caso Una novela japonesa. Una novela. En el caso de Una novela japonesa. la arquitectura. ¿Es la obra crítica o la obra arquitectónica? Sí, la obra directora. Ok, la obra arquitectónica. ¿Estás pensando? Ok, entonces definimos el elemento de estudio. En el caso de Ernesto, oye, que no se escucha mala palabra, es un certamen. Es decir, No, es el proceso. Un concurso. Claro. Entonces, en el concurso ¿Cómo? vas a ver si existen procesos que lo delatan. Claro, la parte conceptual es la que más me interesa, porque esa es la que le da en la cabeza a los jurados, ¿cierto? Como un jurado. Los parámetros. Uno para cada uno. El concurso y los procesos del concurso. Los procesos de conceptualización dentro de 4 casos que se me presentan dentro del curso. Ve, entonces ahí, ponte que sea o no sea concurso, es un proyecto arquitectónico. Dentro de ese proyecto arquitectónico tengo que evaluar los procesos que se van a generar. Te digo, Por eso estaba leyendo ahí ¿Qué pasó? lo del fascismo. Chamo, qué Porque chévere. él habla algo por aquí, ya te lo voy a buscar. Entonces, mientras pensamos esa historia, el siguiente paso después de la biografía, que delata las pasiones, son las tópicas del autor. Ok, las tópicas. ¿Qué son las tópicas? Son los distintos paradigmas que determinan al autor. Cuando tú ves sus pasiones, tú dices, este tipo es minimalista, este tipo es musulmán, este tipo es tal cosa. Cuando tú logras comprender cuáles son los paradigmas del autor, identificas todas sus tópicas. Pero entonces hay una cosa compleja. Cada tópica tiene un sistema de proposiciones que la define. Entonces, por ejemplo, esta es una tópica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que eso es una cosa? El Tratado Lógico Filosófico de Ludwig Wittgenstein son 7 proposiciones, son una serie de parágrafos organizados jerárquicamente para llegar a una conclusión. O todo ello es una conclusión de lo que él cree que debe ser la filosofía. En este libro, la filosofía del lenguaje, o la filosofía en general. ¿Qué dice el último de los parágrafos? Dice esto, que es parágrafo 7. De lo que no se puede hablar hay que callar. El último parágrafo. Dicen los autores que esto era un sistema de proposiciones, es decir, una tópica para desmontar la metafísica. O sea, ¿qué es la metafísica? La aseveración de cosas que no podemos comprobar, que están más allá de lo tangible. Entonces, como la filosofía tendió y tenderá a ser metafísica, porque intenta explicar el ser, el devenir de las cosas, el origen del universo, causas y principios, tiende a ser metafísica, pero este señor es un filósofo analítico, es decir, se hastió de la metafísica. Él dijo que la filosofía existe porque no entendíamos el lenguaje. Entonces, la invitación está en el lenguaje. Este es el primer Wittgenstein. Hay 2 Wittgenstein, el primero es este que desmonta la metafísica. Pero ¿qué es lo que es interesante de este texto? Que es un sistema jerarquizado de principios, donde el primero dice, el mundo es todo lo que es el caso. ¿Qué significa eso? Que el mundo es lo que tú puedes palpar. Sí. Claro. Y termina con, de lo que no se puede hablar hay que callar. Significa De lo que no se puede palpar. que, sí, entonces, Dejemos el mundo hasta ahí. Es lo que está diciendo, es metafísica, pero lo dice en un orden. Y ese orden tiene una serie de relaciones, de tópicas, de principios, que digamos que es el significado de este discurso, es todo ese orden. Y esa jerarquía de principios. Ni siquiera un principio ubicado en otro puesto que él no le dio. Ya el sentido será distinto. Eso significa que un sistema de proposiciones o una tópica tiene un orden que permite que un principio esté por encima de otro. Y por ejemplo, en una tópica funcionalista, el principio número 1 tiene que ser el más abarcador. Y por ejemplo, quizás el tema de resolver las emociones estaba en el cuarto, estoy inventando.
Entonces este no era tan determinante, pero este sí. Entonces Sí. habría que meterse en la tópica del funcionalismo y decir, no, el número uno era las nociones. O sea, habría que comprender el orden discursivo de esa tópica para ver si en el edificio la llevaron a cabo con coherencia. Y ahí tú puedes decir, ¿qué pasó con las estaciones espaciales? Eso no es una función psicológica, por ejemplo. Entonces ahí empiezas tú a entender el discurso, las fallas y la coherencia del sistema proposicional del autor. Entonces el autor no era coherente en este sistema porque este sistema plantea como número uno la resolución de la sensación, por ejemplo. Entonces ahí tú puedes ya hablar con base y decir, no, este edificio no es adecuado porque no resuelve sino a partir del decimosegundo principio lo que era importante, cuando esto es una cosa compleja de un orden jerárquico X. Entonces, ¿qué pasa? Cada autor va a tener una tópica. Cada autor. Pero no solamente una, sino que puede tener una o varias. Platón tiene varios. Entonces, de pronto, tú estás analizando un edificio y el autor tiene de la tópica funcionalista el principio 2, de la tópica minimalista el principio tal, de la tópica musulmán tal cosa porque es musulmán. Entonces, ¿qué pasa? El discurso es polisémico. Politópico, Ahora, polisémico. En el trabajo que tenemos que entregarte, Tú vas a ver primero las pasiones. pero tenemos que hacerlo así, ¿verdad? Sí, pones en orden. Así ordenadito como todo. Como está bien, como lo ordenó Wittgenstein. Exactamente, ¿ves? Como lo ordenó Wittgenstein. Las tópicas, si por ejemplo el tipo funcionalista, me haces un listado de los funcionalistas, pero exhaustivo. Entonces, de pronto vas a encontrar que un autor tiene 2 o 3 tópicas. No, Y si es muy complejo, 4, 5, 6, 7. Pero bueno, tampoco la idea es enloquecerse, simplemente buscar las principales, sintetizarlas y comprobar después en el discurso qué principio está en qué obra. Y si es una sola obra la que estás estudiando, en esta obra solamente hay este principio, este y este y este de la tópica. ¿Por qué? Porque aquí están los signos. Entonces, más adelante veremos ahora cómo comprobamos el signo, cómo lo contrastamos con el signo. Entonces, la idea es que analizando el objeto, ves los signos y te remontan al principio. Y tú puedes desmontar el discurso. Entonces, tú puedes decir, mira, este sujeto era esto, esto y esto y esto. Este edificio era esto, esto y esto. Lo contrastas con la biografía y tienes la prueba. A partir de las motivaciones principales, es como descubrir el leitmotiv de una obra literaria. ¿Qué lo deberíamos ¿Qué lo hacer? inspira? ¿Qué lo llevó? ¿Qué Dentro lo de 3 impulsó? semanas que nos vamos a ver otra vez, buscar su caso, su autor, ver qué pasiones tenía, qué tópicos tenía y tratar de poner en orden alguna de sus tópicas. Así, Venir con de las esa tópicas. manera, claro. Venir con las tópicas en sujeto, para acá. Mira, este es funcionalista y estas son las tópicas. Este es tal y... Claro, habría que leer, pues obviamente Es complejo porque es complejo. lo que Entonces, te dije, si yo por lo menos que quiero hacer de Matrix es entonces, ¿cuáles son las tópicas de Wachowski? Bueno, la 3 o la 1. la 1. ¿Cuál es la tópica de Wachowski? Ahí está. Hay que ir a... Hay que utilizar el libro. No, yo más o menos conozco la temática de hace muchos años, pero así como lo pones tú. Te voy a dar una pista. Aparentemente, no, eso no es Matrix. No, pero si en Matrix hay diferentes. Por ejemplo, en la película del origen, En Inception. Inception. Sí, pero ahí es más sencillo porque Nolan acostumbra, a Nolan le encanta explicar durante la película. Entonces, Le encanta. resulta que en Inception parece ser. Entonces, ¿por qué este tema del discurso es tan interesante? Porque el origen del discurso es otro. Sí, sí. Eso es lo que llamamos imagen análoga. Sí, sí. Y eso es lo que trabajó Aldo Rossi. Sí, sí, sí. Él sabe El origen del discurso es otro. Si tú descubres el discurso de origen, descubres el escenario donde estaba la tópica o las tópicas. Sí, pero donde se desprende. Entonces, la imagen es, digamos, que el escenario de donde vas a sacar los principios. Por ejemplo, que usó el autor. Si tú descubres el mito de origen de un tipo de habitar, desmontas todo el discurso. Dices, mira, el mito de origen del funcionalismo. Si lo descubres, dices, ya entiendo. Claro. Mira, esto, lo otro. Y entonces pones pruebas. Y dices, claro, aquí no fue tan coherente porque el sistema de proposiciones lo que dice es tal cosa. Entonces, vamos a ir, yo no quiero complicar el diagrama, vamos a la primera foto. Tampoco ya se complicó. Vamos a ponerlo en orden porque este diagrama son
son nuestras herramientas Pero pedagógicas. tienes que revisar lo que es el género cyberpunk, la Hay muchas película. cosas y todo nació con el código binario para los ocho. Entonces les sugiero que ustedes hagan un recorte de la investigación. Decía, voy a estudiar solo 3 tópicos, que tiene 10, pero no Bueno. puedo. 3, las fundamentales. Buenísimo.